vamos a hablar de la importancia de movernos en el tiempo de Dios. Quiero que prestemos mucha atención a este tema, no solo los hermanos veteranos, sino también todos aquellos que están comenzando la vida cristiana. Y esto porque a medida que vayamos avanzando en el tema, ustedes se van a dar cuenta el por qué es importante, es determinante movernos en el tiempo de Dios. Por cultura individual, personal y aún social, estamos acostumbrados a hacer lo que queremos y cuando queremos. Y esto no es algo distante o no fue algo distante a la mayoría de nosotros. Porque inclusive muchas veces seguramente dijimos, yo hago, ¿qué cosa? Lo que quiero. Yo hago lo que quiero. Algunos aún le colocaron ñapa a eso, aún cuando quiero. Hago lo que quiero, cuando quiero. Personalmente, en mis irreverencias, a veces de algunas realidades con mi progenitora, me atreví a decirle, yo ya estoy grande. En otras palabras, no me jorobe, yo tomo mis propias decisiones, yo hago en alguna medida lo que quiero o lo que crea que es lo mejor para mi vida. Grosería, ¿no es cierto? Vayamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, Nuevo Testamento. Los versos 15 hasta el 17. Efesios capítulo 5, Nuevo Testamento. Versos 15 al 17. Dice la Escritura allí en Efesios capítulo 5, versos 15 al 17, y quiero que lo leamos en dos versiones, en la popular y tradicional Reina Valera, primeramente, pero después vamos a una versión popular, a la versión Dios habla hoy. En Reina Valera, el texto se lee de la siguiente manera: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Quién es el Señor? Cristo, o Dios Padre, como lo quieran mencionar, o el Espíritu Santo, sin entrar en la confusión de tres dioses. Es un mismo Dios que se ha manifestado o se manifiesta de tres modos o en tres personas diferentes. La versión popular Dios habla hoy lo traza de esta manera. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, y uso esta versión precisamente por este término. Aprovechen bien este momento decisivo porque los días son malos. No actúen tontamente. También me gusta este término. No actuemos tontamente. Procuren entender
cuál es la voluntad del Señor. Y desde ese término allí en verso 16 de esta versión popular, este momento decisivo. Decirles que al hablar de tiempo en la Biblia, y especialmente en el Nuevo Testamento, cuando se habla de tiempo en la Biblia hay que tener cuidado a qué tipo de tiempo hace referencia el escritor bíblico. ¿Por qué? Porque mínimo tendríamos que manejar dos términos para tiempo. Uno es el término que mide el tiempo y determinar las horas. Ese es el término cronos, en el griego, cronos, de donde viene cronómetro, cronógrafo. Entonces, cuando la Biblia utiliza el término tiempo, podría estarse refiriendo al tiempo lineal, a las horas, a los días. Aquí en Efesios, cuando habla de redimir el tiempo, no está utilizando el término cronos, está utilizando otro término, es el término kairos o kairos, como algunos predicadores o biblistas lo pueden pronunciar. Cuidado, no es cronos, ¿es qué término? Kairos. Y kairos, como lo dice la versión popular, ya no nos está hablando de horas, de días, sino que está hablando de ¿qué? De un momento, una circunstancia, una temporada. Es como si Dios abriese un paréntesis desde nuestra realidad o desde la realidad humana, y habría entonces una puerta abierta desde lo individual, desde lo eclesial, habría una circunstancia especial a la cual o ante la cual hay que andar con mucho cuidado. Por ejemplo, en el marco cristiano se habla mucho de este tipo de circunstancias, este tipo de testimonio, ya sea desde lo individual o de la vivencia con otros. Le compartí la palabra a alguien, o quise compartirle la palabra a alguien, hablarle de Cristo, hablarle de la vida eterna, y esa persona rehusó oír el mensaje. Y me enteré que esa noche, horas después, o al otro día, falleció. Desde la oportunidad que Dios abrió, ¿qué fue eso? ¿Era Cronos o era Kairos? Era Kairos. Podemos decir también en algún momento, sentí, percibí fuertemente hacer esto, levantarme a orar. El Espíritu Santo quizás me despertó a tal hora, o me desperté mejor, porque a veces no decimos directamente el Espíritu Santo. Me desperté a tal hora, y en vez de ponerme a orar, o el Espíritu Santo, o tuve ese sentir de hacer tal cosa, de orar por alguien, lo hice, no lo hice. Al clarear el día me enteré de que esa persona estaba viviendo X circunstancia. ¿Fue un kairos? Claro que fue un kairos de Dios. Nosotros como seres humanos estamos muy acostumbrados a hacer nuestra propia
voluntad. Y si hay algo que nos cuesta en la vida cristiana, y me incluyo en ello, es que llegamos a la vida cristiana y aun cuando decimos que Jesús es Señor y que queremos hacer la voluntad de Dios, normalmente no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Y saben por qué no hacemos la voluntad de Dios? Uno, porque ya esa voluntad nuestra se endureció. Ya nos volvimos tercos, por decir, aún caprichosos en hacer lo que queremos, a la hora que queremos, de la manera que queremos, y nos cuadriculamos. Y eso nos impide el otro elemento del por qué a veces hacemos lo que queremos. Nuestros oídos están cerrados a la voz de Dios. Estamos tan centrados en nuestro propio pensamiento, en nuestra propia voluntad, que no damos lugar a que Dios nos hable. Recuerden, el Dios que servimos es un Dios vivo y que no solamente habla a través de la Biblia, sino que a veces nos habla por sueño, a veces nos da palabra audible, a veces nos coloca circunstancias, a veces estamos con el deseo, la intención de hacer algo y comienzan los obstáculos y los obstáculos, no todos los obstáculos, no todas las cosas que nos impiden hacer algo que queremos, algo bueno, no siempre es del diablo, a veces es Dios. Y aún cuando usted lea la Biblia, se va a dar cuenta que algunos hombres de Dios, en algún momento en su ministerio, quisieron ir a X lugar, ¿y qué pasó? Dios les cerró la puerta. Dios les cerró la puerta. Entonces, hermanos, en la vida cristiana hemos de ser muy sensibles a la voz de Dios. Si Dios es Señor, si Dios es el dueño de nuestra vida, si Dios todo lo sabe y todo lo puede, y Él es un Dios amoroso, y Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere librarnos de cosas negativas. Él quiere librarnos de las trampas del enemigo. Pero podemos ser librados de esas trampas en la medida en que seamos sensibles a la voz de Dios. Hago un paréntesis. Esto tiene que ver también con disciplinas espirituales. Porque si entendiésemos el valor de las disciplinas espirituales o las disciplinas en la vida cristiana, y especialmente esas disciplinas que favorecen la intimidad con Dios, seríamos más diligentes. Porque desde esas disciplinas, las que favorecen la intimidad con Dios, fácilmente podemos recibir la dirección de Dios para el día o para la semana. Déjeme decirle que aún Jesús, el Hijo de Dios, cuando usted lee el Evangelio, se va a dar cuenta que no hizo lo que quiso. Y en algunas ocasiones tuvo que decir, mi hora no ha llegado, el momento no ha llegado. Tengo que esperar el momento de Dios. Tengo que esperar el momento del Padre. Y abro un paréntesis para decir, cuidado, cuando entramos en el mundo espiritual, no todo lo que a veces sentimos, percibimos, es del Espíritu. A veces es nuestra propia carne.
nuestra propia voluntad. Otra vez esa voluntad dura, terca, en la que hemos vivido por años, la que se quiere imponer. Y a veces lo podemos camuflar como que es del Espíritu, o nosotros mismos nos engañamos sin querer, o somos engañados y creemos que es del Espíritu y a la hora no era del Espíritu. Era nuestro propio querer, era nuestra propia carne. Recapitulando en este concepto, otra vez, Kairos es un paréntesis, es un momento que Dios abre en nuestras vidas, momento que hemos de aprovechar o desaprovechar. Hemos de aprovecharlo al máximo. Y en ese sentido, habrán kairos o kairos individualmente, habrán kairos a nivel familiar, habrán kairos a nivel eclesial, aún habrán kairos a nivel social, donde Dios prepara, tiene listo un campo, abre las puertas para ir a cosechar o a sembrar un campo con su palabra. Y el cristiano y la iglesia deben estar despierta en esa dirección. Espero que hasta aquí hayamos captado, más allá del interés que percibo en muchos de esto. Y seguramente todos recordamos episodios, experiencias donde nos movimos no en el tiempo de Dios, sino en nuestro tiempo, y quizás aún hoy podemos estar cosechando las malas consecuencias de ello. Otra vez, por años vivimos haciendo lo que queríamos. El llegar a la vida cristiana, eso no desaparece como por arte de magia. Esa voluntad, ese temperamento, ese elemento de carácter fuerte en nosotros allí permanece. Y solo en la medida que nos vamos rindiendo a la guía del Espíritu Santo. Como dijo Jesús, o por algo dijo Jesús, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, échese su cruz al hombro y sígame. ¿Qué quería Jesús garantizar con eso? Que el discípulo no iba a seguir haciendo lo que quería. Niéguese a sí mismo. Y este punto, aun cuando es duro, es difícil a veces, renunciar a mi estilo, a mi marca personal. Pero saben, es el camino de bendición, es el camino de victoria. Porque ya demostramos, antes de conocer a Cristo, y aún por esa razón corrimos a Cristo, ya demostramos que nosotros, en nuestro estilacho y en nuestra forma y en nuestra propia sabiduría, somos un total fracaso. Y puede sonar duro, pero ya lo demostramos. La mayoría llegamos a Cristo desbaratados. Y si hoy tenemos alguito de forma, habiendo llegado desbaratado, ¿la obra de quién fue? De Dios. Me temo que muchos de los aquí presentes, si no hubiesen llegado a Cristo, ni vivos estarían, ni estarían aquí. Ya estarían bajo tierra. Y somos conscientes de ello. Entonces, con esta ilustración suficiente, ¿por qué no decir algunas cosas puntuales
desde esa importancia de vivir en el tiempo de Dios, vivir en el kairos de Dios y decir que desde esta realidad, y aún allí yo necesito, ahora acá mi compañero que me ayude también en esto, y más que ayudar, pues también pueda expresar su pensamiento en dirección a esto. Cuando nosotros nos movemos en el tiempo de Dios, tengamos presente que nos estamos moviendo desde la voluntad de Dios. Nos estamos moviendo desde la aprobación de Dios. Y el cristiano debe anhelar la aprobación de Dios en todo. Porque lo que no tenga la aprobación de Dios, aun cuando tenga forma de cristiano y sea cristiano, termina siendo un problema. Entonces, es importante movernos en el tiempo de Dios, porque está garantizando la aprobación de Dios en lo que hacemos. Si nos movemos por la aprobación de Dios, en segundo lugar, nos vamos a mover con confianza. Ojo, con confianza. A veces, aún haciendo trabajo cristiano, podemos movernos no en el tiempo de Dios, no bajo la aprobación de Dios. Y cuando venga el contratiempo, ¿qué va a generar eso en nosotros? Desconfianza, temor, porque somos conscientes que no lo hicimos bajo la aprobación de Dios, pero tuvimos la dirección concreta de Dios. Hermanos, y como alguien diría, y esto es delicado, porque por ejemplo nosotros tenemos mandamientos generales, compartir el evangelio, ahora abierto, pero desde mi intimidad con Dios y en la conciencia y realidad de un Dios vivo, yo tengo que saber cuando voy a salir a compartir el evangelio, que cuento con la aprobación de Dios, no la promesa general, porque cuidado, cada circunstancia y caso es único. Cuidado, cada caso es único. Y yo al menos debo garantizar algo de dirección de Dios, algo de aprobación de Dios. Porque aún desde el incrédulo podría ser que no esté preparado para oír y recibir el evangelio. Y si no está preparado, si no está listo, y hay otros que ya están listos, ¿a dónde Dios te llevaría o nos llevaría? ¿Al campo blanco o al campo por limpiar y arar? Al campo blanco, primeramente. Al campo blanco, primeramente. Porque esos que están preparados, allí donde Dios, en su gracia, ha permitido que abran ese espacio. Si ese espacio no se aprovecha, ¿qué va a suceder? Esa puerta se puede cerrar nuevamente. Esa puerta se puede cerrar nuevamente. Y con esto no estoy diciendo que en algún momento no nos toque ir a limpiar y a preparar. Pero si ya hay campos que están blancos, seguramente Dios nos va a direccionar al campo que está listo. Y Dios es el único que conoce las realidades de vida
conoce el corazón y en ese sentido tenemos que ser sabios. Entonces es importante otra vez porque nos movemos con la aprobación de Dios, nos movemos con seguridad y confianza y algo bien especial. Nos movemos o contaremos con el respaldo de Dios. Hermano, Dios no está obligado a respaldar allí donde Él no ha enviado. Dios no está obligado a respaldarnos donde no se está haciendo su perfecta voluntad. Dios no está obligado. Y con eso no estoy diciendo que no lo va a hacer. Pero a veces sufrimos. A veces sufrimos porque nos movimos como nosotros hicimos. Y digo a los nuevos hermanos, a los que van a comenzar y están comenzando la vida cristiana. Las disciplinas espirituales que favorecen la intimidad con Dios son claves. Hay otros bloques de disciplinas, las que favorecen, por ejemplo, la comunión como hermanos. Porque hemos de movernos como una familia y demostrar que Cristo está en nosotros. Y habrán otras disciplinas que favorecen el servicio a otros, a la comunidad, al que no conoce de Cristo. Pero esas disciplinas que favorecen la intimidad con Dios son determinantes. El estudio de la palabra, la oración y todo lo que tú le quieras anexar desde esas disciplinas netamente espirituales, porque son los medios que Dios ha dejado para que nos relacionemos, nos comuniquemos con Él. Y como Él es un Dios vivo, no solo espera que nosotros le hablemos, sino que también Él nos va a hablar, sí, a través de la palabra, pero en algún momento nos va a hablar de otras maneras. Voz audible. Yo he tenido voz audible. Recuerdo, y para vergüenza lo digo, estaba en un campamento juvenil, tenía que unos 16 años, o quizás 16 años, bueno, ya era músico, había una administración terrible sobre el Espíritu Santo. Y yo veía a todo mundo regado el río, corriendo, algunos hablando en lengua, otros casi desmayados, y yo no recibía nada. Me tocó pellizcarme, y para vergüenza lo digo. Le digo, Señor, ¿y yo qué? Y es que para mí no hay nada. Y digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y escuché audiblemente, el problema es fulana de tal. Era una novia que tenía en ese momento y que ni a la iglesia iba. Y yo era el líder de jóvenes. Bueno, gracias a Dios, ya esa mujer y señora está en la iglesia y es una buena cristiana. Escuché audiblemente, el problema es fulana. Hermanos, cuando yo escuché eso y entré en conciencia y yo renuncié, y aún cuando vine del campamento terminé la relación con ella, pero literal, hermano, cuando yo renuncié a ello, haga de cuenta cuando se abre un hidrante en una esquina, en una calle, un hidrante de agua, el río del Espíritu sobre mí. Y comencé a hablar en lengua, mi primera vez.
pero lo escuché audiblemente. El problema es fulano. Dios no solo nos habla por la vida. Dios habla a través de sueños. Hay que estar seguro de que sea de Dios. Hay que usar filtros. Dios nos habla a través de circunstancias. Dios nos habla a través de la palabra, pero a veces Dios nos habla audiblemente. Oímos su voz retumbando dentro de nosotros, en nuestro espíritu. Ahora, en eso de la voz audible de Dios, tiene que ser a nuestro espíritu y dependiendo de la intensidad de la voz, porque a veces puede ser voz muy suave, pero en el caso mío, quizás Dios no tenía que hablarme de manera muy suave, pero ese es nuestro espíritu. Recuerde que no somos solo cuerpo, no solo somos alma, somos espíritu. Y es nuestro espíritu el que tiene la comunión con Dios. Que esa es una de las tareas también en la vida cristiana. ¿Cómo hacer que nuestro espíritu sea más sensible a Dios? ¿O cómo tener un espíritu dispuesto? Y un camino fácil es comenzar a renunciar a todo lo nuestro y a esos estilos muy humanos, muy naturales en los que hemos vivido toda la vida. Porque eso sí estorba la vida en el espíritu. Por eso digo, a veces creemos que hay cosas que son del espíritu y no son de ningún espíritu de Dios, son de nuestro propio espíritu acostumbrado a hacer lo que quiere. Pero volviendo, podrían haber más elementos desde esa importancia de movernos en el tiempo y los tiempos de Dios, en cualquier área, en el área laboral, aún en el área espiritual. Pueden haber más elementos, pero qué bendición, qué seguridad, qué confianza nos da el saber, el tener conciencia que nos estamos moviendo con la aprobación de Dios. Eso nos da seguridad, nos da confianza y eso nos garantiza el respaldo de Dios. Otra vez, no esperemos siempre el respaldo de Dios y de la manera que queremos cuando ni siquiera nos estamos moviendo bajo su dirección, bajo su tiempo, bajo su momento. Y alguien dirá, entonces, ¿cómo es el asunto aquí? Siempre tengo que oír, siempre tengo que escuchar. No necesariamente, porque aún en algunos momentos habrá cosas de las que no nos podemos abstraer. No podemos ser indiferentes, pero que el Señor nos dé ese sentido común, que el Señor nos dé esa sabiduría, ese discernimiento, y que entendamos que aun cuando hay unos mandatos en la palabra, hay un Dios vivo, hay un Dios vivo, hay un Dios vivo que desde nuestra realidad y desde nuestras propias agendas, Él quiere orientar, Él quiere guiar, porque otra vez, todos en algún momento no vamos a predicar a un huerto de Edén. Todos no nos movemos
en un huerto de Edén. Y con esto no quiero decir que cuando no es un huerto de Edén a donde me voy a mover, que no debo ir, no. Pero es allí donde debo ir con la seguridad de que voy con el respaldo de Dios. Enfrentar situaciones donde hay movimiento espiritual contrario a Dios. Solo Dios conoce el nivel de esa fortaleza. Solo Dios conoce el nivel de ese hombre fuerte en esa circunstancia. Y a veces queremos ir ya y no estamos ni preparados. A veces no estamos ni preparados. Y que no nos vaya a suceder lo que les pasó a los hijos del tal Exeba, que porque oyeron reprendiendo demonios, intentando liberar a hombres poseídos en el nombre de Jesús, imitando lo que otros hacían, salieron garroteados, aruñados, desnudos. Hermano, esto es serio. Y como dice uno de nuestros hermanos, esto no es mojiganga, esto es espiritual. La obra y el trabajo y la vida cristiana es espiritual. Y cuando hablamos de lo espiritual, no es solo lo espiritual desde Dios, es también lo espiritual desde el enemigo que tiene cautivas las vidas. Y a ese enemigo no lo vamos a conquistar solo con palabras, se conquista con poder de Dios, con el respaldo de Dios. Porque si Dios no se mueve, nada sucede. Seamos pues sabios, seamos entendidos y que Dios nos dé esa sensibilidad para discernir, para ver esas puertas que Él abre, esos campos que están blancos, que nuestros ojos espirituales los puedan ver. Y allí donde haya que ir a sembrar, a limpiar, también ver esos terrenos e ir a preparar los terrenos. Y que nos veamos haciendo siempre la voluntad de Dios. Y el mejor camino, intimidad con Dios. Intimidad con Dios. Disciplinas espirituales. Y mis hermanos que están comenzando la vida cristiana, la vida espiritual es todo un proceso de crecimiento. Mientras estemos en esta vida y en ese crecer, como dice la palabra, han de desear como niños recién nacidos la leche espiritual, que es la palabra de Dios, y es leche no adulterada, es leche pura. Han de anhelarla y han de anhelar oír la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, orarle a Dios, adorar a Dios y cosas semejantes a ella. Y si estás a punto de tomar una decisión clave en tu vida y no estás seguro de que es la voluntad de Dios, haz un alto y evita dolores de cabeza mañana. Cierra tus ojos, cerremos nuestros ojos. Señor, gracias. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Señor, allí donde estemos enredados por malas decisiones, allí donde mis hermanos y amigos en esta mañana, aquí presentes, están en el mismo horno de fuego, por haberse movido en sus fuerzas, en su querer. O quizás el enemigo les engañó, haciéndoles creer que era la mejor decisión, o su carne les engañó. Perdónales, Dios. Perdónanos, Dios.
Perdónales. Perdónanos, Dios. Perdónanos. Y abre tus labios y pídele perdón a Dios. Y pídele que Él sea propicio. Y pídele que te enseñe a oír su voz. Que te dé la disciplina de intimar con Él. ¿Cuántas veces nos hemos endeudado por no esperar la provisión de Dios? ¿Cuántas veces se ha ido a brujos y a hechiceros en un problema de salud por no esperar el obrar de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos metido en camisa de 11 varas, en el lenguaje popular, por no esperar el momento de Dios? Hay un kairos de Dios para todo. Como dice Eclesiastés, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. El cristiano debe procurar moverse en un 100% en el tiempo de Dios. Perdónanos, Dios, cuando el diablo nos ha engañado y ha robado mucho de nuestra vida. Nosotros intentando solucionar el enredo en el que caímos por no movernos en tu tiempo. Perdónanos, Dios, y enséñanos. Ayúdanos, Dios, a negarnos a nosotros mismos y abrirnos a tu voluntad. Abrirnos a tu voluntad. Y Dios, en tu gracia, trae ese tiempo para cada uno de los presentes, a nivel laboral, a nivel económico, a nivel relacional y en especial a nivel espiritual. A veces Dios nos llama a fortalecer nuestra vida de intimidad con Él y no le respondemos. Y terminamos endurecidos y emproblemados. ¿A cuántos ha estado llamando a la oración? A profundizar su relación con Él, a leer más la palabra, a afirmarse más en su vida cristiana, en su vida espiritual. ¿Cuántos sintieron ese toque de Dios y del Espíritu en la actividad en Semana Santa? Es un kairos de Dios para tu vida y para nuestras vidas. Y no lo debemos desaprovechar, porque esos tiempos no están abiertos en cada minuto y en cada momento. Y aún el enemigo de nuestras almas, que sabe hacia dónde Dios nos llama y lo que nos ha mostrado, se va a interponer. Pero recuerda que no es en tu fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Oh Dios, en tu gracia, sigue dándonos ese tiempo oportuno, ese tiempo propicio, a nivel individual, a nivel de las familias de esta congregación. Y déjame decirte, es tiempo para las familias de esta comunidad, porque una iglesia avivada sin un hogar avivado es hipocresía.
Porque aquí viviremos una cosa y en el hogar otra cosa. Hay un tiempo especial de Dios para nosotros, porque hemos sido visitados por Él a nivel individual. Hay un tiempo a nivel familiar. Aprovecha este calor y esta llama, este despertar. Aprovechalo. Aprovechémoslo a nivel hogareño y fortalezcamos relaciones. Es un tiempo especial para la iglesia. Seamos sensibles a Dios. Seamos sensibles en este tiempo. Seamos sensibles. Seamos sensibles. Y direccionemos nuestra voluntad a lo que percibimos Dios quiere en ese tiempo de nosotros. Porque a veces Dios calla. ¿Y saben por qué calla? Porque a veces le desobedecemos. Y si nos habla y no obedecemos, ¿para qué seguir hablando? Que este empujón, este remesón, este movimiento del Espíritu que estamos teniendo pueda crecer más. Dios nos despierta, Dios nos empuja, Dios nos motiva, pero a nosotros nos corresponde decirle, Señor, aquí estoy para lo que tú quieras. Espíritu Santo, síguenos motivando, síguenos despertando y levanta a esos hombres y a esas mujeres temerosos de ti, que en tu nombre harán maravillas y dejarán, oh Dios, tu nombre en alto. Y tú, mi hermano y amigo que estás aquí en esta mañana, eres parte de ese propósito de Dios. Aquí no estás por casualidad. Y si Dios te trajo en esta mañana y te ha hablado desde cualquiera de los aspectos del culto en esta mañana, recíbelo como la gracia y favor de Dios, abriendo ese espacio en tu vida, ese tiempo oportuno, el tiempo aceptable, el día aceptable para tomar decisiones claras. Y aún no sé desde esta realidad si nos visitan personas que no han aceptado a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Si hubiese alguien en esta mañana y quiere moverse, no desde sus limitadas capacidades, sino desde las ilimitadas capacidades y recursos en Dios, y quisiera recibir a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, allí donde estás, levanta tu mano. Si hubiese una persona que no haya recibido a Cristo, que no haya tomado esa decisión, y si ya todos lo hemos recibido, afirmémonos en ellos. Y habrán hermanos, y en su momento, hermanos de la congregación que te querrán ayudar, pero tú también desde tu necesidad puedes gritar y tocar la puerta y decir, yo necesito que me ayuden en esto, necesito que me ayuden a entender la Biblia, necesito que me ayuden en cómo orar, necesito que me ayuden en cómo compartir de Cristo a otros, porque somos una familia y somos un equipo, el equipo de Dios en este lugar para impactar nuestro entorno y más allá de nuestro entorno. Les bendigo en esta mañana con sensibilidad, oídos espirituales abiertos, mente espiritual despierta, ojos abiertos,
sensibilidad espiritual para oír a Dios y movernos siempre bajo su dirección, para bendición, satisfacción, gozo nuestro, para bendición de muchos. Muchas gracias, Dios. Aleluya a tu nombre. Aleluya, aleluya.